¿Qué tal amigos? Los saludo de Berardo y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy me acompaña Eve Junior y bueno, en esta ocasión es día de hacerle su servicio y revisarle todos los niveles al Rancho Móvil. Vamos a empezar revisándole el aceite. Lleva mucho tiempo parado, ya casi un año este carrito con esta cuarentena. Ha salido de vez en cuando, pero muy poco comparado con lo que él es. Él es un viajero y hoy le tocó quedarse encerradito este año. Pero vamos a revisar el aceite para cuando volvamos a salir ande en sus niveles óptimos. Y bueno, si no le sabes medir el aceite a tu auto, este video es para ti. Quédate hasta el final. Está muy cortito el video y espero que de algo le sirva. Bueno, lo primero que hay que hacer es abrir el cofre ahí con mucha precaución de no machucarse los dedos. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar nuestra varilla de medición de aceite. Regularmente viene con la punta amarilla. Y bueno, lo que vamos a hacer primero, antes de medir, hay que limpiar. La limpiamos en su totalidad, la dejamos muy limpiecita. Ahí está, limpia, y va de regreso. La volvemos a meter, esperamos algunos segundos. Recuerden que el automóvil tiene que estar totalmente plano, en un lugar horizontal. No tiene que estar así en montaña ni en alguna banqueta. Bueno, ahora lo sacamos y podemos ver ahí que nos falta bastante aceite. Nos falta por ahí de un litro de aceite. Regularmente le caben casi los 4 litros. Ahí nos está marcando que tenemos una falta. L es low, F es full. Tiene que estar en la F de full. Y bueno, es muy fácil, ahí está cómo se mide el aceite de un auto. Bien, ya estamos de regreso. Como vieron, es muy fácil medirle el aceite a tu automóvil. Bueno, si quieren saber algún otro video, cómo cambiar la llanta, cómo revisar niveles de anticongelante, cómo revisar los niveles del aire, es muy importante que el aire de sus neumáticos esté siempre en una presión óptima para que no tengamos gasto de gasolina, ¿verdad, Eve Junior? Y también no tengamos ahí algún accidente. Todo eso es muy importante. Y si quieren saber algún video más acerca del Rancho Móvil y cómo le damos mantenimiento, déjenlo en los comentarios. Recuerda suscribirte, manita arriba, campanita, compartir. Si es tu primera vez en el canal, recuerda suscribirte. Nos vemos. Mi nombre es Everardo. Hoy me acompañó Eve Junior. Hasta la próxima. Chao, chao.